Veíamos recién este informe especial del programa sobre la financiación de las campañas políticas. Toda esa información que ustedes veían allí va a estar publicada, o está publicada, mejor dicho, en la página de la propia Corte Electoral y ustedes pueden repasarla si ingresan allí. Son datos de la última elección del 2009. Recibimos a Daniel Chasquetti. Bienvenido, Daniel. ¿Cómo estás? ¿Cómo viste lo que escuchaste en este informe? ¿Has trabajado mucho en el tema de la financiación de las campañas políticas en Uruguay? Sí. Bueno, no, en verdad lo que están declarando es cierto, ¿no? A ver, cuando te dicen que la campaña de Bordaberry va a salir $1 millón, probablemente salga eso. Y me da la impresión que lo que deberíamos sacar en limpio es que las campañas vienen creciendo en virtud de costos que son crecientes, ¿no? Es decir, en una economía en prosperidad donde hay anunciantes poderosos, estoy pensando en empresas. Entrar en la televisión supone pagar muy alto, entrar en la radio, entrar en la vía de publicidad, en la publicidad pública, y me parece a mí que que lo que tenemos es que en la medida que no haya prohibiciones ni limitaciones, vamos a tener en el futuro campañas cada vez más costosas, las cuales son financiadas prácticamente mitad y mitad por el Estado y por los privados. Sabemos muy bien cuánto gasta el Estado. Tu último cálculo que decías, $30 millones va a gastar el Estado en todo el proceso electoral. Muy bien, pero la campaña va a salir 60 millones. O sea, la otra parte, ¿de dónde viene? Y ahí me parece es donde está el talón de Aquiles del sistema, la debilidad, porque no está claro. Primero porque los partidos no confiesan exhaustivamente de dónde viene ese dinero. Tú decías en alguna columna de Montevideo.com que de alguna forma lo que se hace es se llena el ojo, ¿no? Se dice a nivel internacional, claro. Alguien observa a Uruguay y dice sí, hay un control que se hace. Me ha pasado, me he ido a algunos seminarios. El año pasado, en noviembre, me invitó el Instituto Federal Electoral de México y bueno, todo el mundo ve a Uruguay como un país moderno que tiene una legislación moderna y donde no hay casos de corrupción, y por tanto las cosas están bien. Ahora, si levantamos un poco la mira y pensamos, nos puede pasar en la medida que no lo controlemos. Por ejemplo, si empieza a fluir, supongamos, ¿no?, dinero del narcotráfico y se empieza a inyectar en 1 o 2 candidatos, hoy la Corte Electoral, el sistema político no tiene forma de detectarlo, no tiene forma. Ahí lo veíamos a Wilfredo Penco, que es ministro de la Corte Electoral, decir... a reconocer, decir, nosotros no lo podemos controlar, pero sí está el control público, que es lo más importante. Claro, porque a la Corte se le asignó dos grandes funciones. Por un lado, controlar que las declaraciones sean fehacientes y por otro lado, divulgarlos. Lo segundo lo está haciendo porque todo lo que tiene lo sube a la página web. El problema es la primera tarea y que tiene que ver con el hecho de que no tiene recursos humanos, no tiene una oficina, un organismo para efectivamente hacer el control. O sea, la Corte Electoral necesitaría una especie de DGI que tuviera muy claro cuánto sale la publicidad en televisión, la publicidad en radio, la publicidad en cartelería, cuánto sale el conjunto de cuestiones relativas a una campaña y que luego cuando los partidos comienzan a presentar las declaraciones juradas comienza a investigar si efectivamente lo que se está declarando es lo que se gastó. Para eso hay que auditar, hay que contratar servicios de empresas que se dedican a medir cuántos segundos de televisión. Por ejemplo, la Asociación de Empresas Dedicadas a la Publicidad saben muy bien cuánto están pautando cada uno de los partidos, cada una de las fórmulas. O sea, se sabe cuántos segundos hay. El minuto de publicidad en determinadas franjas es público, también sale tipo 36.000 pesos el minuto en el horario central de cualquier canal abierto de televisión. Bueno, perfectamente se puede estimar cuánto está gastando un partido. Bueno, si luego ese partido trae la declaración jurada y no ajusta, hay que ir a ver qué pasó. Si se mintió, si en verdad ese dinero lo pagó alguien que no es del partido. Esto hace a la democracia, porque ¿qué estamos buscando?
en primer lugar, que haya una competencia justa, equilibrada, que nadie saque ventajas. Está la otra cara, Daniel, que es la propia declaración jurada y tomándose uno el trabajo de entrar y repasando, se encuentran un montón de cabos sueltos, por ejemplo, de donaciones anónimas que no deberían ser de esos montos, candidatos que en una misma campaña declaran aportar 3, 4 veces. Cuando pueden una sola vez. Pueden hacerlo una sola vez. Sectores donde no aparecen, algunas listas donde no aparece el detalle de dónde vinieron algunas donaciones. Las donaciones anónimas, por ejemplo, no pueden sobrepasar el 15% del total de la recaudación y sin embargo se aceptan igual las declaraciones juradas en esas condiciones. Quiere decir que la Corte no está mirando ni siquiera lo básico, simplemente las está recibiendo y subiendo a la página de Internet. Y a mí me llama la atención un poco que nadie se ocupa de esto, ¿no? Yo escribí esa columna un poco como reclamándole a los políticos, pero también a los periodistas, de que investiguen. O sea, esto hay que investigarlo, porque si mañana sucede un escándalo, porque en verdad se está lavando dinero con las campañas, no nos deberíamos sorprender. Es como que hay que ir avisando que esto puede pasar. Eso lo es el riesgo, Daniel, porque está la otra mirada, que es las empresas que estratégicamente ponen dinero en las campañas. ¿Cuál es el sentido? Hay dos riesgos más. Mira, un riesgo es que rompes el equilibrio de la competencia. Vos deberías exigirle que los candidatos compitan en iguales condiciones. Si las condiciones es que la mitad de la campaña la paga el Estado y la otra mitad le permitimos buscar donantes, bueno, que esos donantes estén debidamente aclarados y que sean públicos. Ahora, si empieza a entrar dinero y no se sabe de dónde viene, ahí estás rompiendo el equilibrio, porque va a haber fórmulas que van a tener más dinero que otras. Entonces hay un problema de competencia y de que esa competencia se haga sobre las mismas bases igualitarias. El segundo problema tiene que ver con lo que viene después. El que dona dinero no lo dona por filantropía, en realidad lo dona porque está buscando algún tipo de beneficio. Nadie es tonto en esta vida. Una empresa que le dona a todos los partidos, pongamos Buquebús, los cipreses, aparecen en todas las declaraciones juradas, o Zona América, o los concesionarios del aeropuerto, le donan a todos los partidos. En realidad, ¿qué están tratando de comprar? Bueno, tranquilidad. ¿No? Que el ganador no se venga a meter con ellos, que no se modifique el status quo. Entonces, eso un poco ata de manos a la democracia. Por ejemplo, hay sistemas políticos donde se prohibió las donaciones privadas. Y yo no digo que tengamos que prohibirlas, pero están limitadas. O sea, se permite hasta cierto rubro, porque si no, luego vienen a pedir. Y por ejemplo, hay un costarricense, Kevin Casas, un doctor en ciencia política que estudió, hace unos 15 años comparó el sistema de financiamiento en Costa Rica y en Uruguay. Entonces él vivió un año en Uruguay, trabajaba con nosotros en el Instituto de Ciencia Política, hizo un relevamiento, consultó a todas las fracciones del sistema político y encontró testimonios, hoy están publicados, donde hay políticos uruguayos que reconocen que los donantes luego le van a pedir favores, que le solucionen problemas con DGI, que les solucionen problemas con determinadas intendencias. O sea, es falso que los empresarios están preocupados porque la democracia funcione, como se argumentó en el informe. Entonces, eso es un peligro y un problema. Por eso no está bueno que las empresas concesionarias donen mucho dinero, están limitadas. Yo las hubiera prohibido, no les permitiría a los concesionarios del Estado donar dinero, pero bueno, lo están haciendo. Pero en verdad es algo que deberíamos controlar. El partido que gana, bueno, revisar la lista de donantes y ver luego qué pasa con esos donantes en los 5 años siguientes. Eso lo deberíamos hacer. Porque estamos en un país además que por su dimensión, su propia dimensión, la dimensión de su economía y lo que pueden llamarse entre comillas las grandes empresas, siempre tienen algún tipo de vínculo con el Estado, ¿verdad? Sí. Sí, es cierto, y de algún otro modo se topan con el Estado, o sea, con la DGI, o con las intendencias, o con los ministerios que regulan determinados mercados, con las unidades reguladoras, o sea, ahí todo el tiempo te estás topando con el Estado, y bueno, me da la impresión que los donantes deberían estar bajo la lupa. Hay quienes dicen por allí, Daniel, incluso algún colega tuyo, también tiene que ver con cómo se ha montado el sistema electoral uruguayo y la necesidad de simplificar y quitar de repente algunas de estas etapas que tenemos en cuanto a desafíos del ciudadano convocado a votar, ¿no? Hacerlo más sencillo, achicar el año electoral a una o dos instancias nada más. No, pero eso, a ver, está bien.
tendríamos menos exigencias para el financiamiento de campañas, tendríamos menos gasto en campañas electorales, pero el problema seguiría estando. Yo creo que esto tiene una solución, tiene por lo menos dos soluciones. Una es fortalecer a la Corte Electoral o crear un organismo que controle efectivamente. Y eso se puede hacer por ley, no saldría muy caro. Y lo que saldría, lo que hubiese que gastar en ese organismo para que durante 5 años se prepare y tenga muchos contadores y actúe como una pequeña DGI, bueno, eso lo podemos hacer limitando la publicidad en televisión. O sea, no digo de prohibirla, porque se intentó prohibirla y no había consenso, pero bueno, de repente se puede eliminar que en ciertos espacios haya publicidad electoral. Y por una cuestión de espacio, bueno, se sabe que no se va a poder gastar más que eso, ¿no? Y hoy me da la impresión que, bueno, que esas dos variables se pueden resolver rápidamente sin tener que tocar el número de elecciones. Tal vez, bueno, eso es otra discusión, haya muchas elecciones, demasiadas exigencias, eso se puede discutir aparte, pero en torno a la relación dinero y política me parece que esas dos medidas deberían ser tomadas inmediatamente. Se lo decía también por el tema de la gente, que hay mucha gente que lo dice, cuánto dinero le cuesta al Estado todo este sistema, cuando en realidad ese volumen de dinero se podría destinar a otra cosa. Exacto. Hablábamos de 30 millones de dólares aproximadamente que se van a gastar en el pago a los sectores por voto de aquí a las municipales. Por ejemplo, en el año 99, cuando se pasó una ley, porque, a ver, hasta la ley de partidos del 2009, el financiamiento de las elecciones se aprobaba cada 5 años. Era una ley de elecciones que lo que hacía era prever cuánto se iba a pagar por voto. Como en el 97 se hizo la reforma constitucional y pasamos de una elección a 3, en la ley del 99 se estableció que solamente se financiaría la elección de octubre, que el balotaje y que las elecciones internas no serían financiadas con dineros públicos. Eso sucedió en el 99 y en el 2004. En el 2009 se estableció el financiamiento. Cuando yo consulté a algunos políticos por qué se había establecido financiar con dineros públicos la primaria y la segunda vuelta, dijeron es mejor que el Estado ponga el dinero y no dejar a los partidos a que salgan desesperados a buscar la plata. Eso nos está expresando el riesgo, ¿no? Cuando no tenés dinero, el Estado no financia la campaña, bueno, se queda en manos del poder económico y hay que salir a pedirle el dinero a quien sea. Y ahí se crean los compromisos. Tal vez ese tipo de actuación o ese tipo de comportamiento nos esté dando la pauta para dónde hay que ir, ¿no? Limitar el dinero privado, mantener el dinero público, limitar las campañas en los medios de comunicación, ya han sido limitadas a 30 días, limitar los horarios tal vez, ir a hacer reformas de ese tipo, ¿no? Daniel, gracias por habernos acompañado. Por favor, un placer y bueno, te felicito por haber tomado este tema, porque francamente es se un habla tema bastante que poco, ¿no? Se habla muy poco. Realmente. Nos vamos a la pausa, después vamos a recibir a la presidenta del Consejo de Secundaria aquí en Poder Pensar. Ya regresamos.